Participé en Coparmex desde abajo y desde muy joven. Prácticamente recorrí todos los escalones que un voluntario debe de participar para ir conociendo la Coparmex. Fui socio en un centro empresarial, consejero, presidente de un comité, vicepresidente y presidente de un centro empresarial, y luego por varios años participé, casi 20 años, en distintas posiciones de la organización, de tal manera que cuando llegué a presidente sabía muy bien la importancia de la institución, creo que la conocía suficientemente, y bueno, si algo cambió es que me enamoré más de la institución. Al haber tenido una larga trayectoria como voluntario, conocía las fortalezas y también las áreas de oportunidad de nuestra organización, de tal manera que planteé la necesidad de que pudiéramos compactar un poco nuestras áreas colegiadas de trabajo para ser más ejecutivos, más eficientes, sin sacrificar ninguna de las dimensiones donde participamos. Esta reingeniería se basó en construir grupos de trabajo, ecosistemas, coordinados por vicepresidentes nacionales, bajo los cuales recayó la responsabilidad de conducir trabajos de comités, de comisiones y de consejeros delegados. Puedo decir en resumen que fue una reingeniería que nos ayudó a seguir haciendo más de una manera mucho más organizada. Los aniversarios son una gran oportunidad, primero para celebrar, pero también para poner en perspectiva lo que hemos hecho y todo lo que tenemos pendiente. Este 90 aniversario además tuvo, me parece, como elemento central una gran participación de nuestros expresidentes nacionales. A lo largo de todo el año en que conmemoramos los 90 años, tuvimos muchos eventos, digamos, dentro de la agenda Coparmex, pero tal vez la parte más significativa, además del evento propiamente dicho de celebración el 26 de septiembre, fue una gira que hicimos a lo largo de una semana, en la cual visitamos 14 ciudades del país, acompañados de la inmensa mayoría de los expresidentes nacionales. Para decirlo, y voy a citar a uno de los expresidentes, a Alberto. Alberto lo que dijo es que de ser expresidentes se convirtieron en una gran banda. Precisamente en preparación del 90 aniversario, por un lado hicimos la revisión del plan estratégico quinquenal que tiene la Confederación, que es la que nos da rumbo en el actuar. Adecuamos también los estatutos para normar de mejor manera la vida interna de la organización, y se inició también en este periodo una revisión que todavía está en marcha de nuestra declaración de principios y valores. Eso, digamos, en la parte sustantiva, pero también quisimos que el 90 aniversario fuera una ocasión para reexpresar la imagen, la personalidad, el temperamento de nuestra organización, que rescata y sintetiza lo mejor del pasado, pero que se proyecta al futuro, y así fue como se construyó, con la participación de muchos voluntarios y la conducción desde luego de una empresa profesional, el diseño de la nueva marca, del nuevo emblema que caracteriza a la Coparmex. Estamos muy contentos porque ha tenido una gran aceptación, y rescatando, insisto, lo mejor de nuestro pasado, hoy tenemos esta nueva marca que nos proyecta hacia el futuro. Efectivamente, en 1985, cuando fue el gran terremoto, con el inventario disponible, dado que nuestro edificio anterior lo perdimos y con él todavía lamentamos la muerte de varios de nuestros compañeros, se adquirieron unas instalaciones que nos permitieron funcionar más o menos bien durante las últimas 2 décadas. Sin embargo, hoy la Coparmex es una institución mucho más grande, que tiene, digamos, mucha mayor membresía, más áreas de trabajo, un staff más consolidado. Y esto nos llevó a la idea de tratar de tener una nueva casa para la Coparmex. Se avanzó muchísimo, un esfuerzo muy destacado de varios voluntarios, entre ellos José Ignacio Mariscal, que encabezó ese grupo de trabajo, José Medina Mora, Ramiro Cárdenas Tejeda. Infortunadamente, cuando estábamos prácticamente por arrancar, nos llegó la pandemia. Con esto, todas las corridas financieras que se habían planteado para tener una especie de centro de convenciones dentro de las oficinas que nos darían el flujo necesario, ya no se podían cumplir. Y bueno, en esto cuesta mucho trabajo dar pausas hacia atrás, pero cuando las circunstancias cambian también hay que tener margen de maniobra. Quedará, me parece, para el futuro, espero que en el corto plazo, la edificación de una nueva casa para la Coparmex.
En la Coparmex durante muchos años hemos sido extremadamente cuidadosos en los procesos de afiliación. Siempre cuidamos mucho que cada una de las personas, de las empresas que se incorporaran, tuvieran un proceso de asimilación de, vamos a decirlo así, la cultura Coparmex. Esto a veces no nos permitió crecer a la velocidad que el país lo necesitaba. Y por esto, y sobre todo reconociendo que hoy la economía es distinta, que hoy los procesos de acercamiento pasan por lo digital, es que se estableció una nueva modalidad de participación, es el socio solidario. Un socio al que vamos a afiliar fundamentalmente por medios electrónicos. Pretendemos que sea una especie de Coparmex para todos y que sobre todo el pequeño emprendedor, el pequeño empresario, aquella persona que realiza una actividad profesional y que siempre ha seguido con simpatía la visión, la misión, los posicionamientos de la Coparmex, encuentre un espacio de participación. Lo que pretendemos es que en el muy corto plazo tengamos varios centenares de miles de socios que estén participando de los beneficios y de la filosofía de Coparmex de una manera mucho más ágil. Yo creo que la Coparmex está llamada a ser una institución donde cotidianamente, tanto en el voluntariado como en las estructuras profesionales, tengamos criterios de igualdad sustantiva en la participación de mujeres y de hombres. Hemos avanzado muchísimo, yo diría que estamos en un nivel prácticamente óptimo en el caso de los profesionales. Hoy tenemos más mujeres en puestos directivos, tanto en la Oficina Nacional como en toda la estructura regional, donde tenemos un largo trecho por caminar, y eso que hemos avanzado es en la parte del voluntariado, en dos dimensiones. En nuestro Consejo Nacional tuvimos en los últimos años un avance muy importante, pasamos de apenas 2 consejeras a tener prácticamente 30, es decir, cerca de un 25% del total de los consejeros. Nos quedamos cortos, hay un largo desafío todavía por enfrentar en el caso de los presidentes y las presidentas de los centros empresariales. Todavía son muy pocos, tenemos que avanzar para que al menos tengamos un porcentaje que represente con mayor claridad esa gran diversidad de la participación en Coparmex. La Coparmex cuenta con 3 documentos rectores. Por un lado son los estatutos que regulan la vida orgánica de la institución. Por otro lado tenemos también nuestra declaración de principios y valores que establecen los faros, las guías de nuestra actuación, los porqués de cada cosa que hacemos en lo cotidiano, que por definición es un documento bastante estable, que tiene muy pocas modificaciones en el tiempo, si acaso se reexpresan ideas, porque ahí está, digamos, el ADN de nuestra organización. Pero por otro lado tenemos un plan estratégico que por mandato estatutario se tiene que renovar cada 5 años, es un plan estratégico quinquenal. La virtud de este plan estratégico es que permite colocarnos de tiempo en tiempo en una posición crítica, revisar lo que hemos logrado en el pasado, hacer prospectiva y revisar lo que viene hacia adelante, y con base en ello trazar los ejes, las bandas en los cuales va a actuar la Confederación en los próximos años. A lo largo del periodo que me tocó encabezar la Coparmex se llevó a cabo esta revisión. El comité lo encabezó José Medina Mora, y me parece que este plan estratégico permite, insisto, hacer una valoración, calibrar con certidumbre lo que se ha hecho en el pasado, pero sobre todo proyectar la actual organización hacia el futuro. La Coparmex tiene órganos muy valiosos, desde luego su Consejo Directivo Nacional, que es un crisol de la representación de actividades y la representación territorial de la Coparmex, una comisión ejecutiva que lleva la tarea de mantener la sustentabilidad de la operación de Coparmex, desde luego una asamblea que es nuestro órgano supremo, que elige al consejo y que elige también al propio presidente y a los comisarios. Pero nos faltaba un lugar en el cual el presidente en funciones pudiera brevar del conocimiento, de la experiencia, en un ambiente de cercanía de los voluntarios que por más años han participado en la Coparmex. Así es que nuestra asamblea aprobó justamente en 2019
la conformación de un comité consultivo. En este comité participan todos los expresidentes nacionales de la Confederación, participan los vicepresidentes que han tenido esa calidad por 8 o más años y los consejeros nacionales que se desempeñaron como tales por 20 o más años. Para decirlo de alguna manera, es el lugar donde se congrega la sabiduría institucional, la dueñez generosa, esa preocupación que va más allá de periodos y que ahora afortunadamente el presidente puede consultar cada vez que lo requiere. La Fundación Coparmex es el brazo filantrópico que permite que nuestras empresas y nuestros voluntarios se acerquen a las necesidades cotidianas que tienen amplios sectores de la población mexicana. Aunque reconocemos que la generación de bienestar se produce en base a la generación de riqueza en las empresas, a que existan los suficientes puestos de trabajo bien remunerados, hay personas y hay sectores, grupos vulnerables que no pueden esperar. Y ahí es donde está la función de nuestra fundación, la Fundación Coparmex. Quiero dejar testimonio de agradecimiento a las voluntarias y a los voluntarios, a las empresas donantes que con gran dedicación y con gran pasión han empeñado su esfuerzo, su talento y sus recursos para que podamos tener una oferta de valor en estas circunstancias tan especiales. Nuestro organismo es una confederación, dado que cada uno de los centros empresariales están constituidos como sindicatos patronales. Por la propia definición legal tenemos que contar con una figura intermedia que son las federaciones, que a su vez reunidas dan vida a la confederación. Sin embargo, por muchos años las federaciones fueron solamente un elemento legal para poder articular este formato de sindicatos, federaciones y confederación. Sin embargo, a lo largo de los años y en la medida que creció nuestra estructura territorial, el tramo de control, para decirlo en términos administrativos, la responsabilidad del presidente para poder estar en el día a día al pendiente y en la coordinación de cada uno de los centros se hacía más complejo, y por eso es que paulatinamente ha ido aterrizando la idea de tener federaciones fuertes. Yo fui presidente de la federación que en aquellos años se llamaba Noroeste, ahora está dividida en la Federación Baja California y la Federación Sonora, y me tocó parte de este proceso que en los últimos años se fortaleció muchísimo. Hoy tenemos presidentes de federación que acompañan a los presidentes de los centros, que los apoyan y que a través del comité de federación nos permiten dar una gran articulación a nuestra acción regional. La mía ha sido una presidencia itinerante. He pasado mucho más tiempo recorriendo el país y a los centros empresariales, conociendo a los socios que participan en cada uno de ellos, que en el despacho del presidente nacional. Y ha sido así porque soy un convencido de que la verdadera fortaleza de la Coparmex no se construye en nuestras oficinas de la Avenida de los Insurgentes en la Ciudad de México. La fortaleza de la Coparmex tiene que ver con su gran capilaridad para estar cerca de donde ocurren las cosas, cerca de los empresarios y con ello poderlos atender en tiempo real en los posicionamientos, en la unión que requiere el empresariado. Yo dediqué la mayor parte de mi gestión justamente a estar cerca de los centros empresariales. Durante 2016, 2017, 2018 y 2019 recorrí invariablemente todos los centros empresariales del país. En algunos de estos años toqué 115 ciudades y esto me permitió tener una gran sensibilidad de cuál es la problemática que se experimenta en cada región del país. Ya para 2020, desde luego, la pandemia nos impuso algunas restricciones, pero todavía en el mes de octubre, noviembre y diciembre de 2020 estamos visitando prácticamente 30 ciudades para acercar el valor de la Coparmex a los empresarios que están en las representaciones, delegaciones y los centros en todo el país. La Coparmex es fuerte en la medida que tiene una membresía representativa de todas las actividades, de todos los sectores, de todos los tamaños y de todas las regiones del país. En estos últimos años trabajamos intensamente, muchos voluntarios en hacerla crecer. Desde luego que el número cuenta, pero probablemente lo más relevante es que crecimos justamente esta representación.
y como parte de esos trabajos hubo un gran esfuerzo de la organización por llegar a más puntos en el país. Ahora estamos prácticamente en 100 lugares donde todos los días se hace la Coparmex, con una estructura de voluntarios, con profesionales, pero además tenemos un plan rector que le llamamos Coparmex 100%, que es el que nos da brújula, nos da rumbo para poder estar donde tenemos que estar. Estoy convencido que en los próximos meses, con el trabajo tesonero, cotidiano, vamos a llevar la presencia de la Coparmex al doble, prácticamente a 200 lugares en todo el país. No hay duda que la Coparmex ha tenido siempre los mejores liderazgos de todo el país. Esto tiene que ver desde luego con la vocación, con el ADN de las personas que se acercan a la Coparmex, pero también con un profundo y deliberado ejercicio institucional para formar a nuestros líderes. Yo fui parte de ese proceso. En su momento tomé el curso Ser Coparmex, el diplomado de liderazgo social y una gran cantidad de programas de actualización. Esto que me marcó a mí ha marcado a decenas, a centenares de voluntarios, y durante los últimos años profundizamos justamente en este ejercicio. Hoy, con los avances tecnológicos, podemos estar mucho más cerca de las regiones para que empresarios de todos los tamaños, de cualquier región del país, se acerquen mucho más al conocimiento y al entendimiento de los principios y de los valores que nos inspiran, pero también de cómo moverse a la acción. Y también señalar que durante estos últimos años se conformó una consejería delegada que tiene como propósito garantizar que cada una de las personas que accede al liderazgo territorial, es decir, de los presidentes de las representaciones, delegaciones y centros, cuente con esta formación para que nos garantice que en cada región del país la Coparmex siempre actúe con la brújula bien orientada. Por un lado, tenemos liderazgos comprometidos que han participado en algunos casos hasta por 25 y 30 años en la vida de la organización como consejeros, y por otro lado tenemos una gran cantidad de jóvenes participando. En los últimos años, de las cosas que me parece son motivo de legítimo orgullo para la institución es que nuestra comisión de empresarios jóvenes primero es ahora encabezada por una mujer, cosa que no se había llevado a cabo en la historia de la institución, y además ella llevó, Fátima Montiel, el crecimiento, digamos, de la acción de los jóvenes a cada rincón del país. Tenemos presencia en más de 120 capítulos universitarios, y también las comisiones de jóvenes empresarios están funcionando vibrantes, participativas en todos los centros empresariales del país. La Coparmex es con mucho la organización empresarial con mayor incidencia pública del país. Tenemos desde siempre una gran presencia en los medios tradicionales, en la prensa escrita, en radio y en televisión, y ahora una presencia creciente, renovada en los ámbitos digitales, en los portales y en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. En todos ellos participamos de manera cotidiana. Lo que destacaría es que en los últimos años, de ser una presencia prácticamente unitaria, focalizada en el presidente nacional, sí la fortalecimos, pero además este esfuerzo se volvió mucho más inclusivo con la conformación de un grupo de voluntarios, voceros de nuestra organización, y el esfuerzo se llevó en dos dimensiones. Por un lado, en lo que le llamamos cariñosamente la Legión Editorial Coparmex, es decir, voceros voluntarios que escriben cotidianamente en al menos una docena de medios impresos que después se replican por la vía electrónica, y también la Legión Digital Coparmex, es decir, estos voceros tomaron la responsabilidad libremente asumida de convertirse paulatinamente en influencers, de tal manera que la voz de la Coparmex sí tenga una salida muy potente, desde luego, en la voz del presidente en funciones, pero que también esto se amplíe regionalmente y también por distintas especialidades en otros medios a los que a veces no logra llegar el presidente. Basta decir que en los últimos años tuvimos más de 3.500 entrevistas atendidas, y que más del 50% se llevó a cabo justamente a través de estos voceros. La Coparmex ha crecido exponencialmente
en su capacidad de incidencia en los medios tradicionales, en los medios digitales y en las redes sociales. Consideramos incluso que era fundamental que tuviéramos un propio canal donde las fake news, donde los otros datos pudieran encontrar su reacción con información confiable, veraz, basada siempre en argumentos y en datos sólidos, y así es como vio luz un esfuerzo de gran calado que denominamos DICES. Hoy DICES, que es una plataforma de comunicación de Coparmex diseñada para fomentar un diálogo informado en la sociedad civil, ha tomado carta de naturalización en la sociedad mexicana. Ya se cuentan por decenas de miles las personas que cotidianamente están al tanto de los productos digitales que genera todos los días DICES, y estamos con una gran presencia, insisto, tanto en la parte de nuestro portal como en las redes sociales más relevantes. En la Ciudad de México se realizó la presentación del proyecto Data Coparmex. Presentamos ante ustedes nuestro más reciente proyecto, Data Coparmex. Data Coparmex es una iniciativa institucional para mantener permanentemente la medición de la calidad de la gobernanza en el ámbito nacional y en el ámbito estatal. Medimos en Data Coparmex qué tan bien o qué tan mal están funcionando gobiernos locales y nacionales, y medimos también los niveles de confianza, de disposición para invertir de parte de los empresarios. La gran virtud de Data Coparmex es que toma información pública de calidad disponible, toma también mediciones entre nuestros socios y con ellos construye con una manera sistemática estos indicadores. Los hemos dado a conocer periódicamente con una misma periodicidad, así fue definido, y lo que esperamos es que en el largo aliento Data Coparmex se convierta, como ya es de hecho, un referente en la medición de la gestión gubernamental. En Coparmex sostenemos que el único vehículo para que se logre generar bienestar de manera permanente en todo el país es a través de la actividad de empresas que sean competitivas, que generen valor y que dentro de esa generación de valor puedan también obtener empleos correctamente remunerados y que le permitan a millones de personas encontrar con dignidad una forma de ganarse el sustento. En esa lógica es que impulsamos la nueva cultura salarial. A través de esta propuesta empujamos que a lo largo de los últimos años el salario mínimo general, que se ha quedado históricamente rezagado en México, pudiera tener un proceso de aceleración para crecer, poniéndonos en aquel entonces como primer objetivo llegar a lo que se denomina la línea de bienestar personal. Es decir, que no hay ninguna persona empleada en la economía formal que no obtenga lo indispensable para proveerse lo necesario para su bienestar. Finalmente, en el 2020 llegamos a este objetivo. La siguiente meta que nos hemos planteado es llegar a la línea de bienestar familiar, es decir, que con el trabajo de 2 personas se pueda mantener una familia de 4 personas. Desde luego que la pandemia y sus efectos económicos nos ha perdido velocidad en la aproximación a esa meta, pero yo espero que antes de 2028, si seguimos la ruta de una revisión continua que nos permite ir más allá de la evolución de la inflación, no hay duda de que para 2028 o antes podremos llegar justamente a la línea de bienestar familiar. Si estamos juntos, si fortalecemos el mercado interno y aportamos todos, podremos construir un país más justo, más equitativo y con mayores oportunidades para todos. Vamos juntos por una nueva cultura salarial. Nuestro consejo planteó la conveniencia de impulsar un programa de largo aliento que le denominamos la nueva cultura salarial. Somos de hecho en la Coparmex la única organización empresarial en el mundo
que se ha planteado como una prioridad institucional la mejora de los niveles salariales. Eso nos llevó a que incluso consultáramos en la OCDE, en otros países, cómo ha habido su experiencia para lograr mejores niveles de remuneración. Y así, después de estas consultas, de un gran trabajo de consenso en nuestro Consejo, es que se planteó como meta o como primer hito de esta evolución lograr que en México el salario mínimo llegase a la línea de bienestar individual, algo que hemos perdido hace prácticamente 2 décadas y que a partir de 2016 empezamos a impulsar. Quiero recordar que la primera propuesta de incremento al salario mínimo surgió de la Coparmex, algo excepcional, digno de reconocimiento. Lo que hay que decir con gran satisfacción que ya para 2020 sobrepasamos en un 17% la línea de bienestar personal. ¿Esto qué es? Que una persona, cualquiera que sea su nivel salarial, no importando si tiene un día de antigüedad, si no tiene capacitación, el salario que perciba le permita estar en una condición por arriba de la condición de pobreza. Pero este es el primer objetivo. Realmente lo que nos planteamos como objetivo final es alcanzar la llamada línea de bienestar familiar, que significa que no haya una sola familia mexicana en la cual con el trabajo de 2 personas no se pueda mantener con dignidad a una familia promedio que en México tiene 4 personas. Bueno, 2020 es un año que no vamos a olvidar nunca por los desafíos que nos ha implicado, por las pérdidas que hemos tenido en lo personal y en lo empresarial todos nosotros. Esto implicó que la Coparmex tuviera su agenda en 3 dimensiones. Por un lado, una agenda en materia de salud pública, generando propuestas para que desde los gobiernos y en las empresas se pudieran minimizar los efectos en la vida humana, en la salud de las personas. Infortunadamente las políticas públicas no han sido las mejores y hoy México se encuentra dolorosamente en el primer lugar mundial de letalidad. Por otro lado, nos enfocamos también a construir un conjunto de propuestas que tuviera que ver con el ámbito económico de la pandemia. En ese sentido se construyó lo que denominamos remedios solidarios, con un enfoque muy importante para la preservación y la recuperación del empleo. Estuvimos remando contracorriente ante la negativa, la indolencia oficial, que no vio como una responsabilidad de Estado el lograr que se mantuvieran estos empleos. Pero también en medio de la pandemia teníamos que mantener viva nuestra agenda estratégica. El reto es cómo hacerlo cuando había medidas graves de distanciamiento social, y tomamos 2 estrategias fundamentales. Por un lado, realizamos en 60 días la visita a 65 centros empresariales de manera digital y tuvimos a través de los mecanismos que ahora existen, el Zoom, el Blue Jeans, reuniones virtuales con los consejos directivos de cada uno de los centros empresariales de todo el país. Y después, ya más hacia final del año, también para mantener viva la voz de Coparmex, realizamos conferencias de prensa regionales en cada uno de los estados del país, de tal manera que la voz de la Coparmex, la presencia y su cercanía con los agremiados nunca se alejó con motivo de la pandemia. Ya llegó el momento de que en nuestro país los contribuyentes tengan voz. Es hora de que dejemos de atacar a una clase media deteriorada y veamos nuestro sistema fiscal como un gran conjunto de elementos en el que cada uno de nosotros aportamos proporcionalmente lo que nos corresponde. Coparmex tiene siempre una visión integral y en materia hacendaria diría que son 3 los ejes que han impulsado nuestra acción. Por un lado, que el país tenga finanzas públicas sanas, que con esto nos dé estabilidad macroeconómica. Ahí creo que el actuar de la Coparmex durante varios años ha ido dando frutos y bueno, vemos que hoy, a pesar de los pesares, tenemos una relativa estabilidad en lo macroeconómico. Los índices fundamentales de la economía están estables y creo que esto ha dado buenos frutos. También otro de los ejes ha sido el tener un sistema fiscal competitivo. Aquí todavía hay mucho que hacer porque la legislación fiscal que tenemos en el país todavía no genera condiciones de certidumbre para los contribuyentes. Es más, se ha empeorado en los últimos años.
particularmente con la reforma que impulsó el actual gobierno, que criminaliza cualquier incumplimiento en el ámbito fiscal. Hoy México tiene una legislación fiscal mucho más agresiva que la de los otros países y hemos perdido, hay que decirlo con claridad, competitividad. Nuestras propuestas están ahí, hemos combatido los excesos, no siempre con éxitos, pero todavía la reforma fiscal definitiva sigue siendo un anhelo, una aspiración y una lucha que tenemos que dar hacia adelante. Y finalmente, es fundamental impulsar, como lo hemos hecho en los últimos años, y que hay una gran tarea hacia adelante, que se vive en México un verdadero federalismo. Lo que hemos experimentado básicamente a raíz de 2012 es que se ha venido profundizando en un neocentralismo hacendario que se agudizó sobre todo a partir de 2018. Hoy tenemos estados y municipios mucho más débiles en sus finanzas públicas, un gobierno federal glotón que tiene muchos recursos y que ha crecido empobreciendo al resto de las entidades gubernamentales. Por eso me parece que esta lucha por el federalismo es algo que tenemos que dar hacia adelante. Es un tema que tiene que ver con finanzas públicas, pero que también incide en la calidad de vida, en las condiciones de competitividad en cada región del país. No nos cuesta ningún trabajo identificar, acompañar y reconocer las buenas propuestas y las buenas acciones de política pública, pero también sabemos disentir de manera respetuosa, constructiva y con una propuesta alternativa. Justamente en enero de 2017 se presentó una circunstancia como muchas, pero que de alguna manera clarifica esto. En ese momento el gobierno federal trató de que hubiera un acuerdo que no tenía sustancia, que era improvisado, que no tenía consenso, y la Coparmex fue el único organismo del sector privado que decidió no acompañar, no suscribir esta propuesta de acuerdo que se imponía en ese momento por parte del gobierno federal. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, se negó a firmar el acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar de Enrique Peña Nieto. Argumentó que este documento fue entregado 2 horas antes de la firma, que es una improvisación y no incluye metas claras, ni objetivos, ni métodos de evaluación de los avances. Así como lo hicimos ayer, estamos dispuestos a hacerlos hoy, con generosidad, donde haya que acompañar, porque el hecho que se proponga así lo merite, pero también con los pies bien puestos en la tierra, sabiendo que a veces hay que fijar posición, aunque se pierda interlocución. La corrupción es uno de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos, que más nos duele en todo el país, porque no distingue orígenes partidarios, no distingue regiones geográficas, está presente desafortunadamente en amplios espacios de la vida pública y privada del país. Nosotros impulsamos que hubiera una reforma a fondo a una serie de leyes, especialmente la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Esta iniciativa se empujó por la Coparmex y se constituyó de hecho la primera gran iniciativa ciudadana que se procesa como tal y que logra no solamente una reforma legal, sino una reforma constitucional y como consecuencia de ella 32 reformas a las constituciones de los estados. No fue una cruzada fácil. Logramos, sin embargo, que amplios sectores de la población respaldaran esa lucha, la llamamos la lucha por el 3 de 3, es decir, que todos los funcionarios hicieran pública su declaración patrimonial, su declaración de impuestos y su declaración de intereses. Y bueno, en algún momento esta cruzada nos llevó incluso a hacer una manifestación histórica en la columna del Ángel de la Independencia. En ese momento fue cuando tuvimos que meter a fondo el acelerador y finalmente se tradujo en que se llevara a cabo esta legislación. Desde luego que una reforma legal pues no cambia la situación de un país, tenemos que seguir insistiendo para que el combate a la corrupción sea una cuestión cotidiana. Tenemos profundas regresiones con el actual gobierno en esta materia, pero la agenda de integridad pública es algo consubstancial a la Coparmex y en eso afortunadamente todos los días en todo el país estamos actuando a través de los sistemas locales anticorrupción, los comités de participación ciudadana, y estoy seguro que si seguimos en esa ruta tarde que temprano vamos a erradicar ese flagelo del país.
Queremos erradicar la corrupción de México. No más corruptos impunes en nuestro país. Esto es por México y es el momento de que los mexicanos lo tomemos en nuestras manos. Así lo haremos en la Coparmex. La democracia en nuestro país ha evolucionado de manera sustancial en las últimas décadas. Yo diría que a partir de 1980 para acá ha habido una transformación para pasar de una pseudodemocracia a una democracia electoral viva, vibrante. Hoy hay que, simplemente por hacer un recuento, que en 30 de las 32 entidades federativas del país ya hemos experimentado la alternancia, no se diga en la Presidencia de la República, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Es decir, esto es una realidad en el país. Sin embargo, no se ha construido de un día para otro. La participación de las Coparmex fue fundamental desde la conformación, que fue una propuesta de Coparmex de un órgano ciudadano, ahora el IFE, y que después se cambió de denominación el INE, la conformación de un sistema que permitiera emitir una credencial con fotografía que le da certidumbre al proceso de identificación en la votación y sucesivamente hasta la integración de toda esta estructura del INE en todo el país que hoy nos da certidumbre en materia electoral. A la par fuimos evolucionando de simplemente ser observadores en los procesos electorales como lo hacíamos en los 80s y en los 90s a una actitud de mucha mayor participación a través de la modalidad que le llamamos participo, voto y exijo. Por ahí en los años 2005, 2006 hasta 2014, 2015 y ya más recientemente a partir de 2016 y hacia acá nuestra participación fue más allá. Incluso encabezamos de manera conjunta o convocando otras organizaciones de la sociedad civil los llamados debates ciudadanos, que nos permitió que prácticamente en todas las posiciones que se estuvieron disputando en 2018 participaran convocados por debates ciudadanos los candidatos a gobernadores, a diputados federales, a senadores y a alcaldes. Esto permitió a final de cuentas que los ciudadanos pudiéramos tener mucha más claridad en el contraste de las distintas candidaturas, pero además nos involucramos en una evaluación de las propuestas sustantivas, particularmente en el caso de los candidatos a la presidencia de la República. En tanto duró la campaña, semana a semana los fuimos cuestionando sobre sus temas de política pública y ahí encontramos cómo algunos de ellos fueron expresados de una manera conveniente o de manera inadecuada de cada uno de los temas. Rescato que tal vez el tema hoy más visible es que cuando propusimos la nueva cultura salarial y fijamos el objetivo en materia de salario mínimo, 4 de 5 candidatos de los que en este momento se pronunciaron a favor, uno de ellos el actual presidente López Obrador. Todavía conservamos por ahí en Coparmex el documento autógrafo que mandó el entonces candidato López Obrador haciendo suya, digamos allanándose la propuesta salarial de la Coparmex. Como esto, en muchas otras materias, el actuar de la Coparmex ha permitido que tengamos una participación que no se agota, sino que solamente empieza el día de las elecciones. Ya refería cómo pasamos de la simple observación a ser actores mucho más proactivos. Y en la elección de 2018, que era hasta ese momento la más importante de la historia, porque la de 21 es todavía más importante, nos abocamos a construir una propuesta de política pública. Esta propuesta la llamamos Manifiesto México. El Manifiesto México se estructuró en 7 dimensiones del quehacer público del país. Y cada uno de estos temas fuimos dialogándolos con todos los candidatos, los que fueron candidatos presidenciales, 5 en su momento, incluido el actual presidente, y rescatamos su posicionamiento de cada uno de los temas. Ahora los tenemos ahí debidamente resguardados y es evidente que en muchos de los temas, como el caso del aeropuerto, solamente por ejemplificar, no necesariamente el posicionamiento del candidato corresponde a lo que como jefe de gobierno se ha llevado hacia adelante. Nosotros pensamos en la Coparmex que en la participación electoral cada vez más los actores somos justamente los ciudadanos. La inseguridad es uno de los 3 flagelos que más lastiman a los mexicanos. Lastiman a la población más vulnerable y lastiman también a las grandes empresas. Es un tema que nos ocupa a todos por igual. Por eso es que en la Coparmex, desde lo local y hasta lo nacional, siempre hemos tenido una participación muy relevante tratando de coadyuvar con las autoridades para mejorar los niveles de seguridad en nuestro entorno.
Uno de los elementos fundamentales que impulsamos en los últimos años es el que contásemos con una Fiscalía General de la República independiente. Desafortunadamente, y aun cuando impulsamos una iniciativa ciudadana que denominamos Reforma 102, no logramos que eso se legislara. Y hoy por hoy tenemos una Fiscalía General completamente dependiente del Ejecutivo y que por lo tanto no lleva a cabo una acción profunda, decidida para combatir el fenómeno delictivo. Ahí tenemos una gran tarea hacia adelante. La inseguridad, insisto, sigue siendo uno de los talones de Aquiles de todos los gobiernos y es absolutamente indispensable que profundicemos nuestra tarea en los próximos años para exigir seguridad ya. Una de las tareas que ha asumido como de mayor relevancia la Coparmex es la defensa de las instituciones. Vivimos en un momento en el cual se encuentran bajo acechanza particularmente la autonomía de los órganos autónomos y de los órganos reguladores del Estado mexicano. Dentro de las instituciones más relevantes no hay duda, una de ellas es el INE, que es el responsable de gestionar en lo cotidiano los derechos democráticos de los ciudadanos. Y particularmente durante 2020 venía el gran desafío de la renovación de una parte importante de su Consejo General. A lo largo de este proceso, la Coparmex desplegó una acción denominada Yo Defiendo el INE, que hizo participar a cerca de 250,000 personas y supervisar que el proceso de selección de los perfiles y después el proceso de decisión en la Cámara de Diputados se llevara a cabo de tal manera que hoy los consejeros y las consejeras que se integraron son personas capacitadas de una extracción plural y que nos permite garantizar que en los próximos años el INE siga siendo un órgano que tutele de manera eficaz la democracia mexicana. Uno de los objetivos de la Coparmex ha sido tener siempre una mayor cercanía con los ciudadanos. De hecho, yo siempre refiero que la Coparmex es el eslabón perdido entre la sociedad civil y el sector privado, porque sabemos trabajar como organismo empresarial y también como un organismo más de la sociedad civil. Esto que hemos hecho bien a lo largo de los últimos años va a tener una exponenciación con la alianza SIC, el Centro de Integración Ciudadana. El SIC, que opera ya y opera muy bien en la zona metropolitana de Monterrey, en los próximos meses y años se va a llevar a todo el país y es un mecanismo que permite estar en contacto en tiempo real, apoyados en tecnologías para atender las necesidades básicas de la población en materia de seguridad pública, en materia de equipamiento o de servicios urbanos, en materia de seguridad pública. Eso que ha hecho el SIC en Monterrey lo vamos a llevar en los próximos años a todo el país para que con esta tecnología podamos ser el organismo que permite un acercamiento inmediato, inteligente, eficaz entre lo que quieren los ciudadanos y los servicios públicos del gobierno. Alternativas por México fue concebido por nuestro Consejo como un programa fundamental, una iniciativa para detonar y conectar y madurar a los liderazgos ciudadanos de todo el país. Identificamos en nuestra presencia territorial una gran cantidad de líderes trabajando literalmente con las uñas, sin apoyo alguno, sin formación, con gran pasión, pero la Coparmex se echó a cuestas la responsabilidad de conectarlos entre sí, aportarles elementos de apoyo, incluida su propia formación, para que estos líderes pudieran pasar de 5,000 a 50,000 o a 500,000 personas en la incidencia de su actuación. Puedo decir que después de un año de actividad a través de Alternativas por México, contactamos a más de 4,000 líderes, de los cuales 400 de ellos fueron debidamente formados y capacitados y que ahora están listos, expeditos para llevar a cabo una mayor incidencia, algunos incluso en la disposición de recurrir a una participación político-electoral. Hoy en el mundo entero, el desarrollo se está gestionando de lo local a lo nacional.
fundamentalmente en el ámbito de las ciudades y de las regiones. Es más fácil transformar la realidad económica, el desarrollo en esos ámbitos que plantearlo en el ámbito nacional. Y por eso, y de la mano con nuestra estructura renovada de federaciones, es que hemos impulsado en la Coparmex varias acciones muy importantes para fortalecer el desarrollo regional. Tal vez la expresión más significativa fue justamente la alianza Centro-Bajío-Occidente, que se fue construyendo desde los centros empresariales y que finalmente logró hacer coincidir la voluntad política de los gobernadores de Aguascalientes, de San Luis Potosí, de Querétaro, de Guanajuato y de Jalisco, que en su conjunto tomaron esta propuesta de nuestros presidentes regionales en la Coparmex y que construyeron ya una agenda de gran visión hacia adelante. A mí me parece que así como actuamos cotidianamente en lo local, así como tenemos un posicionamiento importante en lo nacional, hacia adelante estamos llamados a construir este tipo de políticas que están en el ámbito de lo regional. La llegada de la pandemia implicó severos retos en materia de salud pública y en materia económica. Infortunadamente, por más que insistimos, la Coparmex y otras organizaciones, las medidas de política pública para enfrentar la problemática de salud han dejado muchísimo que desear. Esto ha implicado que tanto las tasas de contagio como los índices de letalidad hayan crecido de una manera sorprendentemente grave en nuestro país. Tenemos como país de los peores desempeños en esta materia. En la Coparmex, enfocándonos sobre todo a cómo incidir en la actividad empresarial y cómo esto tiene que ver con las políticas de salud, detonamos un programa de trazabilidad de tal manera que se pudiera dar un seguimiento puntual cuando una persona es contagiada, de tal manera que esto no implique que se exponencie en su medio de trabajo el contagio. Aquí estuvimos impulsando que hubiera la aplicación de pruebas de manera mucho más generalizada. Infortunadamente aquí hubo el gran contraste con una política pública indolente en esta materia y también como una medida primordial, pero que ha mostrado ser hoy por hoy de lo más efectiva, impulsamos una distribución masiva de mascarillas. En todo el país los centros empresariales adquirieron con distintos apoyos cientos de miles de mascarillas que se distribuyeron masiva y gratuitamente en todo el país. El cubretón fue justamente una iniciativa para lograr que llegáramos a todo el país con este vehículo de la distribución de las mascarillas. Desde luego que no podemos llegar al 100%, pero se incluyen acciones muy relevantes como incluso hacer concursos para las mascarillas que estuvieran con alguna ilustración y con eso hacer más atractivo la utilización de esto que, insisto, ha resultado ser el mejor vehículo de prevención que hoy por hoy conocemos. La Coparmex ha tenido desde su fundación una participación muy importante en distintos ámbitos internacionales. Esto es de gran relevancia porque muchas de las políticas públicas, de las tendencias, se alimentan en organizaciones globales y después llegan ya muy avanzadas hacia nuestro país. A lo largo de los últimos años fortalecimos la presencia de la Coparmex en distintos foros. Por un lado, participamos en el BIAG, que es el ala empresarial de la OCDE, donde México es parte, y a partir de eso tuvimos una gran interacción para la definición de propuestas de política pública. También participamos, como lo ha hecho la Coparmex a lo largo ya de bastantes años, en el mecanismo del G20, que reúne a las principales 20 economías del mundo, en el brazo empresarial que es el Business 20. Ahí tuvimos también la Coparmex una participación muy importante, trayendo algunas de estas ideas al ámbito nacional. Desde luego que también la participación en la Organización Internacional de Empleadores y su conexión con la Organización Internacional del Trabajo. La Coparmex ha tenido desde siempre la representación del sector empresarial mexicano y esto nos lleva a que continuamente nuestros expertos y nuestros líderes participen
de esos procesos, concretamente en Ginebra, Suiza, que es donde tiene su asiento. También tuvimos una presencia muy importante en el ámbito latinoamericano e iberoamericano en la CEIC, que es donde se agrupa justamente las organizaciones empresariales de Iberoamérica. Y desde luego también no podría dejar de lado la participación que tuvimos en todo el proceso de la primera a la última ronda en el proceso de negociación del TEMEC. La Coparmex estuvo desde el primer momento participando en el grupo que lideró la negociación, participando en el cuarto de inteligencia, en el cuarto de junto y en el cuarto de comunicación, y que nos permitió llevar la voz de los empresarios de la Coparmex a muy distintos ámbitos de la negociación. Particularmente destacaría la negociación por un lado en el ámbito laboral y por otro lado en el capítulo anticorrupción que se incluyó en el TEMEC gracias al empuje de la propia Coparmex. Actuamos cotidianamente siempre dentro de la legalidad para contener las afectaciones a las instituciones del país y desde luego a los legítimos intereses del sector empresarial. Lo hacemos desde distintas estrategias. Por un lado, en la relación con los funcionarios más moderados de los gobiernos. Lo hacemos en el ámbito legislativo todos los días con nuestros expertos que interactúan tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Lo hacemos en la opinión pública tratando de generar conciencia de las implicaciones que tiene alguna acción de política pública o una legislación, y en última instancia, cuando es necesario, lo hacemos a través del litigio estratégico. En los últimos años la Coparmex ha enderezado distintos litigios cuando no han funcionado las etapas previas, y así podría destacar que cuando, por ejemplo, se bloqueó Oaxaca con la acción de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, promovimos una decena de impugnaciones legales acusando al gobierno federal de su inacción que había resultado en la pérdida de empleos y un daño económico de gran calado en la población, en este caso en la capital Oaxaca. Posteriormente, en otra medida de esta naturaleza, cuando se aprobó a finales de 2019 una reforma fiscal que criminaliza la actividad empresarial, conjuntamente con un grupo de senadores, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, comparecimos ante la Suprema Corte de Justicia para impugnar esta reforma fiscal injusta. Estamos esperando que en los próximos días o acaso en las próximas semanas la Suprema Corte de Justicia se pronuncie sobre este tema y muy probablemente habrá de invalidar algunos artículos, los más lesivos de esta reforma. Y desde luego no podríamos dejar de lado la impugnación que llevamos a cabo en contra de la decisión del presidente de la República de suspender la obra en proceso más importante del gobierno federal, señaladamente el caso del aeropuerto de Texcoco. Por varios meses, gracias al litigio estratégico que llevamos a cabo conjuntamente con otras organizaciones en el colectivo No Más Derroches, logramos detener el hecho de que se fuera a dilapidar la inversión, que se fuera a destruir lo que ya estaba edificado y que se iniciara el proceso de construcción Santa Lucía. Afortunadamente, y por este proceso de influencia no legítima que ha tenido el Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, a la larga los amparos, las suspensiones que obtuvimos fueron derribadas. Seguimos peleando hoy en día y esperamos que en algunos años, ojalá que no sea demasiado tarde, esos procesos de impugnación den resultados. Si ustedes querían cumplir la ley, tenían desde el día que entraron en funciones, presentar una iniciativa, votarla en ambas cámaras, tienen las mayorías y hacer esta consulta con apego a la ley. Lo vamos a hacer. Es un fraude a la ley esta consulta. No es un fraude a la ley. El actuar del gobierno federal y del propio presidente de la República amenazan la viabilidad de nuestro país. Por eso es que hemos desarrollado en Coparmex una estrategia para contener estos embates que se presentan, se manifiestan de manera cotidiana. Y para ello hemos planteado que tenemos primero que organizar a la resistencia, es decir, darle mucho más articulación y estrategia a las múltiples organizaciones de la sociedad civil que se encuentran como nosotros, no conformes con el actuar y la línea que lleva el actual gobierno.
Por otro lado, hemos definido que es fundamental construir una nueva mayoría ahora que en el 2021 tendremos elecciones para la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y para un buen número de posiciones en el ámbito local y regional. Y por eso es que se ha planteado como un vehículo para lograr este propósito Sí por México. En Sí por México, que fue convocado por unas cuantas organizaciones y que hoy ya son más de 550, justamente buscamos generar una agenda ciudadana y que esa agenda ciudadana sea respaldada por la mayor parte de los actores políticos. Hasta el momento 4 de 10 partidos políticos han hecho suya la agenda de Sí por México y estamos en un franco proceso para lograr articular a centenares de organizaciones para que con su participación tengamos millones de votantes en junio de 2021 y eso permita, en resumen, construir una nueva mayoría que se asuma como la defensora de principios fundamentales para el país, como son la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. Gustavo de Hoyos es un mexicano que ha decidido dedicar una parte sustancial de su tiempo a trabajar por nuestro país y que eligió hacerlo desde la Coparmex. A lo largo de los últimos 20 años he tenido la oportunidad de servir a México desde la Coparmex, como lo hacen miles de empresarios, cada cual en su circunstancia. Yo me formé como licenciado en Derecho y también como licenciado en Administración de Empresas y desde muy joven destiné parte de mi tiempo a la representación empresarial, a la acción comunitaria y al trabajo en favor de la educación, pero con mucho la responsabilidad que he tenido en la Coparmex al representar ese gran legado histórico y sobre todo esa gran responsabilidad con el porvenir ha sido con mucho la más enriquecedora y alta responsabilidad que he tenido. Así es que me parece que en lo que he tenido yo la oportunidad de conducir y que no es sino la continuidad del trabajo de décadas de miles de voluntarios, reside la riqueza, la virtud de esta gran organización. Un compromiso que asumimos voluntariamente, pero que lo desempeñamos con el máximo de nuestras capacidades, con gran parte de nuestro tiempo y empeñando toda nuestra visión, todo nuestro talento, todo nuestro compromiso. Así es que mi llamado es para los voluntarios, para que sigamos construyendo México desde la Coparmex. El presidente nacional de Coparmex sabe muy bien que cuando resulta electo ya no habla solamente por sí mismo. Lo que dice en una charla de café, lo que escribe en una publicación en redes sociales y no se diga lo que señala en una entrevista o en un discurso público, a final de cuentas es la voz de miles de empresarios, es la voz de una gran tradición y es la influencia de la más importante organización empresarial de este país. Así es que cuando uno está al frente de esta responsabilidad, sabes que todo lo que hagas en lo público y en lo privado, a final de cuentas incide en el legado de la organización. Por eso es que la participación como presidente ocupa cada espacio de tu vida, cada espacio de tu interacción con tus socios, con tu familia y desde luego con tus compañeros que tienes en todo el país. Desde luego que es una institución muy generosa para quienes tenemos la oportunidad de participar en cualquier posición desde la Coparmex. Sabemos que sin dejar de ser empresarios podemos abonarle al bien común. Me preparé para ser un buen presidente en la Coparmex, espero haberlo logrado y seguramente mi principal inspiración, además de haber tenido una relación desde muy joven, dado la participación de mi padre en la Coparmex, fue el haber podido convivir en distintos momentos con los líderes de la Coparmex. Tuve la oportunidad de convivir y siguen siendo mis amigos, a los cuales aprecio mucho, a Bernardo Adavín, desde luego a José Luis Cuandró,
a Héctor Larios Santillán, desde luego en su momento a Carlos Abascal, a Ricardo González Sada. También tuve la gran oportunidad de trabajar de la mano de Jorge Espina, quien fue mi presidente, en tanto era yo presidente del Centro Empresarial de Mexicali. Desde luego una gran experiencia trabajar con Alberto Fernández Garza, la oportunidad de coincidir con Toño Sánchez Díaz de Rivera, quien además participó activamente durante mi gestión como presidente de la Coparmex, y desde luego la orientación siempre visionaria, la firmeza de parte de Jorge Osejo, en su momento de Alfredo Sandoval, que hoy ya no está con nosotros, con la claridad de conceptos, y ya más reciente de los últimos a los que me tocó acompañar, empezando ahí desde luego con José Luis Barraza, con Alberto Núñez Esteva, posteriormente con Gerardo Gutiérrez Candiani, con Alberto Espinosa y finalmente con Juan Pablo Castañón. De todos ellos, grandes aprendizajes y sobre todo grandes motivos de inspiración. La Coparmex va a tener en los próximos años un gran presidente. José Medina Mora se ha preparado a conciencia, más allá de sus talentos personales, que son muchos, por su desempeño a lo largo de los últimos años, desde la presidencia del Centro Empresarial de Jalisco, su liderazgo en la Federación Occidente, su participación como vicepresidente nacional, como presidente de varios comités de la mayor relevancia, como la de actualización del plan estratégico, y finalmente el estar al frente de la Secretaría General y coordinar la tarea de los órganos de gobierno. No me queda absolutamente ninguna duda que lo facultan sobradamente para llevar a buen puerto los destinos de nuestra organización. Y desde luego, como ocurre siempre en la Coparmex, empezando por el presidente saliente, tal como lo hacen todos los que estuvieron antes en esta responsabilidad, estaremos a su lado para apoyarlo siempre que lo requiera. Haber podido coordinar los esfuerzos de los voluntarios y de los profesionales que hacen todos los días la Coparmex en todo el país, ha sido una gran experiencia, un gran honor, porque hay decenas de miles de personas que tienen fincadas sus esperanzas de futuro en lo que hace esta organización. A mí me parece que la tarea de la Coparmex es siempre vigente, y aunque vamos avanzando, siempre tenemos mucho por hacer hacia adelante. Siempre la tarea de la Coparmex ha sido relevante, pero justamente en los momentos definitorios para el país, donde se pone en riesgo hoy, como ocurrió en varios momentos del pasado, los valores fundamentales de la libertad y de la democracia, es cuando la tarea de la Coparmex se vuelve absolutamente indispensable. Yo me encuentro profundamente satisfecho y a la vez convencido que con el talento, el compromiso, la determinación y la claridad en el rumbo que permea la acción de la Coparmex, que desarrollamos todos los días, vamos a hacer ese dique que se pueda oponer a la ilegalidad, al autoritarismo, a la reacción, y que desde la Coparmex podamos seguir construyendo propuestas de futuro para que en ese país al final del camino tengamos oportunidades de prosperidad para todos. Es mucho lo que ha hecho la Coparmex a lo largo de 91 años, pero como decía nuestro finado presidente Alfredo Sandoval, no hay duda, no cabe ninguna duda que los mejores tiempos de la Coparmex están por venir.